La Fundación de Etnomusicología y Folclor, FUNDEF, y el Instituto Autónomo de Cultura del Estado Nueva Esparta, IACENE, presenta Patrimonios Culturales del Estado Nueva Esparta. Jesús Manuel Subero. Este mar que nos arropa, que nos ensalitra, que alivia por momentos este calor en la zambullida momentánea. Este mar de Mampatare, de Pampatar, del pueblo de la sal, lo vio nacer el 14 de julio de 1922. Por entre estas calles calientes, por entre estos callejones, cortos callejones empinados, callejones que siempre nos entregan en todo su esplendor ese verde y azul cuajado de embarcaciones, de alcatraces que es la bahía de Pampatar, correteó de niño. Anduvo de escolar entre Pampatar y la Asunción, y de maestro insigne en los mismos espacios que lo acogieron como alumno. Inició su fecunda y larga trayectoria como maestro el 27 de septiembre de 1940, allá en Pampatar. Luego fue maestro en el Roble, maestro en el grupo escolar Francisco Esteban Gómez Asunción, y en muchas otras escuelas de Margarita. También fue supervisor de la zona escolar, y finalmente fue el investigador de la Universidad de Oriente, Núcleo Nueva Esparta. Ahí pues no cesó su función de maestro, puesto que él compartía no solamente en el aula escolar, el aula de la educación primaria, el aula de la escuela normal, en el aula universitaria, sino cualquier espacio era una cátedra abierta, la que él mantuvo siempre durante toda su vida. Yo soy profesor graduado en Historia, y cuando conocí al maestro, me ofreció su biblioteca, me ofreció su casa, con el fin de que pudiese investigar sobre la historia de la península de Macanao. Para mí fue placentero que un ciudadano que escasamente me conocía me ofreciera su biblioteca, su misma casa, para que investigara. Y esa investigación la combinamos con los libros que tiene el maestro Subero acá, con los materiales que tiene del Archivo General de India, con el Archivo de Miraflores, con libros específicos, literatura sobre historia de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo, y con investigaciones que nosotros hacíamos en las localidades. Fue muy generoso con quienes nos acercamos a él en busca de información. Muchas veces nos cedía espacio dentro de su investigación para que lo ayudáramos o para que hiciéramos nuestra propia investigación. El maestro Subero, nosotros lo conocimos como maestro. Esa es la palabra más grande que puede existir. Maestro es aquel que a la vez de investigar puede compartir con sus alumnos aprendizaje, experiencias. Ese es el gran valor del maestro Subero. La historia del Estado de Esparta, o la investigación histórica ante el Estado de Esparta, se clasifica antes de Subero y con Subero y después de Subero. ¿Por qué razón? Nuestras nociones históricas que teníamos eran recuerdos que se transmitían por la llamada tradición oral. El único libro que había aparecido de historia fue el que escribió Francisco Javier Llanes, que ya lo había terminado para el año 1842, y se publicó por primera vez en 1948, cuando el doctor Beltrán Prieto fue ministro de Educación. Y siendo un maestro, sin haber estado en grandes universidades, empezó a prepararse, a investigar en los archivos de India ese material que le llegaba. Recuerden que las condiciones de la isla en aquel tiempo no eran lo más expeditas posibles para llegar hasta los archivos generales de India. Recibí ese material de sus amigos en otras instancias, en otros lugares del país y del mundo.
y esos materiales, él tomaba esos alimentos culturales para tratar de identificar a la isla, para tratar de descubrir los valores de cada uno de los pueblos de la isla, la realidad histórico-social de cada uno de los pueblos de la isla de Margarita. Entonces, con Subero, Metro Tomás Subero, comienza la verdadera investigación documental y bibliográfica de la historia de Margarita. Entonces, él fue electo miembro correspondiente de la Academia de la Historia de Venezuela, y su trabajo de presentación es el libro Por la Mar, Ciudad Marinera. Ese libro ha sido ya editado 3 o 4 veces. Con el tiempo este hombre, al que alguien con mirada equivocada le vaticinó que no servía para las letras, se convirtió en el gran historiador de la Margarita toda. Por allí andan atiborrando bibliotecas como consultas necesarias y casi únicas sus libros construidos en laboriosas investigaciones en la penumbra solitaria de su biblioteca. Historia popular de Margarita, 100 años de historia margariteña, el libro de la Asunción, el libro de Coche, el Valle de San Juan, Por la Mar, glosa para una ciudad marinera, Mata 7, Montaña de la Gloria, contribución a la historia del periodismo margariteño, bibliografía margariteña, cronología del Estado Nueva Esparta. Esta extensa bibliografía de consulta, de prosa amable, le permitió ser el cronista de Pampatar y de Por la Mar simultáneamente, y ser miembro de las Academias Nacionales de la Historia y de la Lengua. La mayor colección de libros escritos por autores neoespartanos está en la Biblioteca Subero en Pampatano. Fue nombrado hijo ilustre del municipio maneiro y su nombre identifica a escuelas y calles de la Margarita. Por sus virtudes ciudadanas e intelectuales, fue nombrado Patrimonio Cultural del Estado Nueva Esparta mediante decreto promulgado por el Ejecutivo Regional. Jesús Manuel Subero. Su idea era ayudar a los demás a construir, a investigar, y ese es el gran valor. Fue un maestro porque enseñó a los demás, aprendió con los demás. 20 de enero 1597, los oficiales de carpintería designados para evaluar la obra del convento de San Francisco, situado en la Asunción, calculan 2.321 pesos la capilla mayor, 550 pesos, y los maestros albañiles evalúan la obra de albañilería de la capilla mayor, 1.500 pesos de plata, y los cimientos de la iglesia y dormitorio, 3.000 pesos. 1793, Juan de Aguirre inicia sus servicios en la Compañía de Caballería de Milicias de Blanco de la isla de Margarita.